Saludos a la amada audiencia de RKM, a todos los que están escuchando, buenas tardes para todos. Saludos a todos mis hermanos que están en las repetidoras de Rosario, Tandil y Córdoba, que está saliendo en directo aquí por Facebook, y unas ricas bendiciones para ellos también, para aquellos hermanos que están privados de la libertad, bendiciones del Señor de parte de nosotros, en el nombre de Jesús. Como siempre, esperando como todos los días y como todos los viernes, palabra del Señor. Así que, gloria a Dios. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Que la paz del Señor Jesucristo te repose en cada corazón. Saludamos a cada hermano y hermana que esté sintonizando esta emisión radial nuevamente. Un día donde tenemos que darle las gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente compartiendo su palabra desde aquí de la radio de RKM, donde queremos bendecir al pueblo del Señor en la guía de la palabra de Dios, en su verdad. Sabemos que el Señor es la verdad, por eso queremos compartir en esta tarde todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, rogando que sea de bendición y edificación para la iglesia. Gracias le damos a Dios por permitirnos haber llegado en esta tarde, nuevamente un programa más donde tenemos esta oportunidad de poder hablar del Señor, aquellas cosas que realmente encaminan y direccionan nuestros pies en rectitud hacia su voluntad. Hoy necesitamos cada día más ajustarnos más y más a la palabra de Dios, enfocarnos más y más en las enseñanzas que el Señor Jesucristo ha dejado para su pueblo. Por eso, en esta tarde vamos a compartir algo que tal vez muchas veces lo hemos tomado muy a la ligera, como en definición de decir, bueno, fueron cartas escritas a las iglesias en el libro del Apocalipsis, porque, bueno, es un ejemplo de que el Señor es real también, ¿sí? Y podemos ver en cada mensaje de estas iglesias lo que el Señor exaltaba y también lo que el Señor demandaba. Y también vemos las reprensiones que el Señor hizo a sus iglesias. Saben, en esta similitud que nosotros encontramos en las Escrituras, la importancia vital, ¿sí?, de estas cartas que realmente fueron dirigidas a las iglesias, debemos tomarla como modelo de lo que el Señor pide a su pueblo. Hoy en día no podemos tomar a la ligera la palabra del Señor sabiendo que hay demanda de parte de Dios para con cada uno de nosotros. No es cuestión de que, como muchas veces he escuchado, que no tenemos necesidad de hacer nada porque ya estamos y somos salvos. Sí, amén. Pero lo que debemos de saber que nuestras obras tienen que ser siempre de mayor a mayor. No ir menguando y mucho menos apartarnos de la verdad. Y apartarnos de la verdad sería apartarnos de la palabra, de la voluntad del Señor. Por eso muchas veces no es cuestión de tomar doctrinalmente algunas cosas basadas en lo que a nosotros nos convenga y lo que no. Lo que debemos de saber y entender que debemos de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es cumplir con su palabra. Y no solamente convertirnos en oidores de la palabra, sino hacedores de ella misma. Que realmente cada día podamos edificarnos en la verdad, podamos tener esa comunión con el Señor que necesitamos durante las 24 horas del día, porque realmente necesitamos tener esa comunión para que podamos batallar en el Espíritu, ¿sí? Que realmente sabemos que la carne no quiere sujetarse. Muchas veces vemos esta contienda en nosotros mismos, porque la carne no quiere lo espiritual. Entonces ahí vemos una batalla de continuidad a la que debemos abordar, ¿sí?, siendo llenos del Espíritu de Dios, del conocimiento de la palabra y la comunión con el Señor, ¿sí? Siempre debemos de pensar qué es lo que mayormente en nuestro día cotidiano, el tiempo que nos demanda ciertas cosas, y cuánto tiempo nosotros estamos con el pensamiento puesto en el reino del Señor. Cuánto tiempo nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuánto tiempo nosotros estamos en conexión, tal vez escuchando una alabanza, una prédica, o solamente con el hecho de tal vez estar en nuestras tareas cotidianas de cada uno, que también nuestra mente esté puesta en las cosas del Señor. Esto es una forma de tener esa continuidad, esta es la forma de dejar que nuestra mente se llene con los pensamientos del Señor, que seamos edificados en su palabra, y de esta forma
mantener esa comunión que necesitamos tener diariamente con el Señor. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Mediante esta comunión con el Señor sabemos que el Espíritu Santo ministra nuestras vidas, sea por palabra y por el oído atento a lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros diariamente. Sabemos que, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día. Por eso hoy vamos a abordar este tema. No sabemos si vamos a tener la oportunidad de poder completarlo en este único programa, pero estos programas el Señor nos bendiga dándonos lugar a poder compartirlo con ustedes. Será basado en las cartas a las 7 iglesias que podemos encontrar en el libro del Apocalipsis. Sabiendo que el reino se acerca, ¿sí? Sabemos que hoy falta menos que ayer para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuanto más aprestos a entender y a conocer la verdad del Evangelio es para que nosotros sepamos qué camino debemos de tomar, ¿sí? Entonces, por eso hoy vamos a compartir. Yo estuve meditando y pensando en la importancia de estos mensajes que el Señor Jesucristo envía a las iglesias. Y digo que no debemos de tomarlo a la ligera, porque esto tiene gran trascendencia para la vida cristiana, para la vida de la iglesia actual, sabiendo a lo que el Señor se refería y sabiendo a las advertencias que el Señor hacía, cómo debíamos de conducirnos en esa época y cómo debemos de conducirnos nosotros en esta época. ¿Acaso la pregunta en este día sería si algo ha cambiado? Sí, cambió la época, pero no las ordenanzas del Señor. La palabra del Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, lo que se escribió en esa época, estos mensajes que fueron enviados estas cartas enviadas a las iglesias, es lo que realmente nosotros podemos tomar como demanda de parte del Señor para con cada uno de nosotros. Está haciendo hincapié en la lectura y en la meditación y en la búsqueda de lo que realmente era la doctrina de los Nicolaitas, la cual el Señor aborrecía. Aquellos que son conocedores de la palabra, podemos ver cómo el Señor hacía énfasis, si bien lo podemos encontrar en 2 párrafos distintos en la Biblia sobre los Nicolaitas, pero vemos la severidad con que el Señor hablaba sobre este aspecto. Y este aspecto, que le llamo yo, es doctrinal. Quiero que entiendan en esta tarde la importancia de la doctrina del Señor y lo que el fundamento muchas veces de la perversidad de los hombres, ¿sí? Instruido y mal dirigido, ¿sí? Hacen que muchos de nosotros tal vez tropecemos en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso los Nicolaitas que nosotros conocemos por la palabra de Dios parecen haberse ellos caracterizado por estas prácticas de lo que es la sensualidad, seduciendo a los cristianos, porque en base a esto nosotros vamos a ir viendo más adelante en el desarrollo de la palabra la sincronicidad que tenía con el espíritu de Jezabel, ¿sí? Con los tropiezos que Balac le enseñaba a Balaam a ponerle al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel tropezara. Y acá lo que vamos a tratar de discernir en esta tarde, cuáles eran esas ideologías, esas cosas que ellos usaban en ese tiempo para desviar realmente el camino del pueblo de Dios, de la rectitud, de lo que el Señor pide para su pueblo. Y lo vamos a tratar de traer a los días de hoy, al presente, a lo que hoy las iglesias están viviendo, ¿sí? No todas, pero tenemos que estar siempre con los ojos atentos, abiertos, y los oídos muy atentos. Entonces, esto lo que hacían es seducir y tratar de que los cristianos llegasen de una forma u otra al paganismo de los ídolos. Ahora nosotros podemos llamar, sí, bueno, yo no me postro ante ninguna imagen, tal vez hecha por manos de hombre, pero
tal vez hay ídolos dentro del corazón de los hombres, ¿sí? Porque déjame decirte que se convierte en un ídolo cuando dependés de esas cosas, ¿sí? Nosotros lo tenemos a Dios y nosotros dependemos de Dios, dependemos del Señor, dependemos de que el Señor nos esté ministrando cada día. Por eso hablábamos al comienzo de estar en una comunión lo más posible, el tiempo que más podamos estar en comunión con el Señor. Pero acá nosotros vemos al revés, vemos que estas doctrinas de los Nicolaitas, y vamos a ver por qué hablamos de sensualidad y por qué seducían de una forma a que ellos imitaran estas fiestas, invitados a estas fiestas paganas, ellos fueran participantes. Porque vamos a ver esta ciudad por qué estaban sujetas a este tipo de prácticas, ¿sí? Los efesios sabemos y lo podemos constatar en el capítulo 2 del verso 6 de Apocalipsis, por qué los efesios odiaban a los Nicolaitas. Si lo tenemos, vamos a ir compartiendo. Capítulo 2, versículo 6. Pero tiene esto que aborreces a la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, fíjense en que el Señor está directamente diciendo que Él aborrece las obras de los Nicolaitas, ¿sí? El estímulo tiene que ver con la afirmación de Cristo. Esto es lo que nosotros debemos de tener destacado en este momento de este estudio sobre estas iglesias. El referente que nosotros podemos tomar de esta afirmación es la que Cristo hace enviando esta carta a esta iglesia. Nosotros para entender debemos ver lo que se escribió a la iglesia de Pérgamo. Por ejemplo, le voy a pedir a mi hermano que nos lea Apocalipsis capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Ven. Yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Por tanto, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Amén. Qué destacable que es, hermanos, que nosotros interpretemos a través de la palabra cómo el Señor hace hincapié en esta doctrina que nada tenía que ver con su verdad, ¿sí? Para entender lo que el hermano acaba de compartir, debemos de saber que esta Pérgamo era una gran ciudad romana, ¿sí? De Asia Menor. Nosotros lo que podemos detallar en estos versículos, las malas obras que Balaam enseñaba a Balac para hacer pecar a los israelitas, ¿sí? Esto es lo que nosotros entendemos con la palabra. Primero, a comer los alimentos sacrificados a los ídolos, porque como era una gran ciudad de grandes negocios, donde toda la ruta comercial venía a parar a esta ciudad de Pérgamo, se hacían muchos banquetes, como quien dice ahora en la actualidad el lobby que hacen estas personas que se dedican a los negocios, a tener contactos, a hablar uno con otro, a hacer negocios mediante el conocimiento de personas importantes que se desarrollaban en estos negocios. Y acá en esta ciudad lo que era muy, muy consecuente y era muy normal hacer era comer aquellas cosas que primeramente se le presentaban a los ídolos, esos sacrificios que ellos hacían, y después eso mismo se compartía. Entonces muchos, lamentablemente, de los cristianos caían en este pecado. Esto es lo que entendemos de esta gran ciudad, ¿sí? Estas cosas sacrificadas a los ídolos. En segundo lugar, nosotros podemos
se comprometían en actos que son sexualmente inmorales. Y tenemos un versículo en Números 22-24, que si lo compartimos... Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de la viña, que tenía pared a un lado y pared al otro. ¿Puede ser ese? Número 22-24. Amén. Nosotros, acá lo que estamos viendo es cómo se impulsaba, ¿sí?, al profeta a poner tropiezo al pueblo de Dios, mediante estas prácticas que nosotros vamos a encontrar más detallado un poquito más adelante. Tenemos que ver que estas cosas, lo que estaban conectadas, eran con la doctrina de lo que nosotros encontramos en estas cartas llamadas los Nicolaitas. Estas doctrinas tenían conexión unas con otras. Y ahora vamos a ver por qué. Observemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, y el verso 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios de los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien, dice. Aparte de estos 4 comportamientos que nosotros vemos, es probable para los gentiles 2 tenían que ver con los Nicolaitas, porque estas cosas que el hermano termina de escribir en este libro están dando muestra de que está hablando de la fornicación, y queremos también hacer este énfasis sobre fornicación, no solamente en la inmoralidad sexual, sino también hay una fornicación, ¿sí?, en la palabra, cuando nos apartamos de la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Entonces, cuando desviamos este camino, estamos realmente cayendo, ¿sí?, en este pecado que acabamos de detallar, lo que es fornicación espiritual, le podemos llamar, ¿sí? Bueno, en la época romana, sabemos que la mayoría de estos alimentos estaban ofrecidos a los ídolos, porque eran estas ofrendas que se le hacía a los dioses romanos, ¿sí? Este tema, lo que continuaba siendo, era una plaga para los creyentes. Por eso Pablo, él va a detallar ahora, y lo vamos a ver en la carta de Primera de los Corintios, en el capítulo 8 y verso 10, cuál era lo que él destacaba en este escrito. Dice la palabra: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos? Amén. Entonces acá nosotros podemos encontrar también a aquellos que están en eminencia, ¿no? Que podríamos decir, bueno, si él lo hace, sí, yo también. Y esto sería un mal ejemplo de aquellas cosas que son enseñadas por el Señor cuando son retorcidas por los hombres. La trascendencia del grupo para nuestros días, ¿sí?, que la trascendencia que nosotros podemos ver de este grupo que se está detallando bajo la influencia de esta doctrina, ¿sí?, hasta dónde nosotros podemos estar expuestos a la misma influencia, que es lo que detallamos al principio. Solo en 2 ocasiones de la Biblia se menciona a los Nicolaitas, ¿sí? En Apocalipsis estos son 2 mensajes, uno es a la iglesia de Efeso y otro es a la iglesia de Pérgamo. Y estos mensajes son de reprensión. A Efeso, que Jesús aborrece sus hechos. A Pérgamo, ¿sí?, denunciar la permanencia activa del grupo dentro de la iglesia. Y la aceptación de su doctrina, como doctrina
paralela al Evangelio de Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 2, verso 12 al 15. Entonces acá vemos un paralelismo de una doctrina transgiversada denominada la doctrina de los Nicolaitas y las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Querían ir paralelamente ambas en la misma dirección. Apocalipsis 2, verso 12 y 15. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue en el 15. Amén. A ti también, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. Es el ejemplo que nosotros vemos, que es la introducción en esta carta, lo que deja al descubierto en la iglesia de Efeso, que los hechos de los Nicolaitas son prácticas en base a ¿qué? En base al ocultismo. ¿Sí? Una comparación doctrinal. Jesús, que es el remitente de la carta, del mensaje, y nos detalla que anda en medio de los 7 candeleros. Jesús anda en medio de las iglesias. Él anda en medio de los candeleros de oro, dice el versículo 1. Amén. El Evangelio sabemos que opera desde la luz, porque todo lo que proviene del Señor proviene de la luz. Pero estas doctrinas provienen de la oscuridad. Por eso se le compara, por eso le comparamos, que son prácticas basadas en ¿qué? En el conocimiento del ocultismo. Entonces, vemos de igual forma, por ejemplo, el mensaje a Pérgamo, la expresión con la cual se introduce este mensaje, y lo encontramos en el verso 12. ¿Sí? No, sí, me salí. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. La espada de 2 filos que la palabra de Dios nos muestra, es la palabra de Dios. Muestra en principio que la enseñanza de Jesús, el Evangelio, es la pureza de la expresión de Dios. La espada de 2 filos es precisamente ¿qué? Es la palabra de Dios. Vamos a ir viendo Hebreos, capítulo 4, y vamos a ver el verso 12. Es importante que prestemos mucha atención, hermanos, y podamos seguir la palabra que estamos compartiendo para poder ver en detalle la importancia que tienen estos escritos a las iglesias para el tiempo presente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vemos que la espada de 2 filos se refiere a la palabra, amén, a Cristo. Amén. Dice Apocalipsis 2, 20, 21. Verso 20 y 21. Acá nosotros vemos cómo Cristo reprende a su iglesia. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aunque obvia cosas en esta iglesia que habría progresado, sin embargo, lo que vemos que había otras que desagradaban profundamente al Señor. Acá nosotros observamos claramente
¿sí?, es que se había permitido que personas malvadas dañaran a la iglesia. Desde adentro, ¿sí?, nos referimos. Fíjense en que dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice profetiza y enseñe. Acá el Señor está hablando claramente que ella se dice ser profetiza. Amén. Amén. Pero vemos en detalle también cuál de los que vemos que esto está dirigido a los principales dirigentes de la iglesia. Acá hay llamada Jezabel por el Señor Jesucristo. En primer lugar, el que una mujer enseñe o ejerza liderazgo en la iglesia ya era algo que el Señor desaprobaba. Y esto quiero dejarlo bien claro. Es algo que no se le estaba permitido a la mujer ejercer liderazgo sobre los hombres. Y acá, en detalle, lo que nosotros estamos viendo en esta carta es que el Señor está reprobando esas actitudes que tomaron al permitirle a esta mujer, primeramente, que ejerza dominio sobre los hombres, ¿sí?, y que se llame profetiza. En primera de Timoteo 2:12, vamos a ir avanzando, y después vamos a leer primera de Corintios 14, de 33 al 37. 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, versos 33 y 37. Primera de Corintios capítulo 14, versos 33 y 37. Y vamos a ver cómo aquí también lo dice la ley. Como también lo dice la ley. ¿Sí? Quiero que vayamos nosotros realmente viendo, porque es necesario que podamos hablar realmente basados en la palabra de Dios, ¿sí? Para que sepamos. Yo lo voy a compartir. Dijimos 14 y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Vemos en el verso 36. Y el verso 37 nos dice: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que hay veracidad en todo lo que se dice. Yo he escuchado en muchos lugares, ¿sí?, y he visto poner a la mujer en un lugar donde la palabra de Dios no nos confunde, siempre nos clarifica a la verdad. Y este detalle que estoy compartiendo en este momento es para que nosotros entendamos que no es un poco de acá y un poco de allá. Me refiero a que no es un poco la palabra de Dios y un poco lo puesto por el hombre. Porque nosotros vemos en estas dos exhortaciones lo que el Señor está haciendo. Cómo el Señor está mostrando que realmente se apartaron de la enseñanza doctrinal que Cristo ha dejado para su iglesia. Y vemos estos dos enfoques en lo que el Señor está diciendo. Que Él está, si bien nosotros vemos en estas partes de estas dos cartas, a las iglesias de Éfeso y de Pérgamo, que el Señor exalta algunas cosas que ellos hacen y que estaban haciendo, pero también exhorta a aquellas cosas que se habían
equivocado. Y ustedes pueden ver en el párrafo de las 2 cartas al final del pie que el Señor está hablando, y aquel que triunfe, aquel que llegue, lo vamos a ver más en detalle porque estamos llegando al anuncio de la radio y enseguida regresamos.